Hola, ¿cómo están compañeros de la materia Control Estadístico de Procesos? Hoy vamos a comenzar a trabajar con los temas relacionados con la definición y el recuerdo de algunas variables que se trabajan en estadística. Para ello vamos a utilizar un Excel, vamos a recordar moda, mediana, promedio, etcétera, varianza y desviación estándar, por supuesto, y vamos a entenderla desde un punto de vista de la ingeniería industrial, es decir, para qué lo vamos a usar en la planta, en la vida real. Seguramente ustedes han tenido anteriormente la oportunidad de tomar el curso con, digamos, otro profesor que les vio, donde vieron estadística uno 2 no sé, y depende del enfoque que le haya dado, puede que usted entienda más rápidamente lo que quiero decir o puede que no, pero vamos a hacer un ejemplo en una organización. Para comenzar entonces, diremos que cualquier empresa que en donde usted vaya a trabajar, ya dijimos que puede ser de servicios o de producción, pues tiene unos procesos. Esos procesos normalmente tienen variables. Si estamos hablando en este caso que vamos a trabajar con procesos productivos, de una variable, por ejemplo, el ancho de una pieza, el peso de una pieza, no sé, el gramaje, etcétera. Entonces usted debe tener claro que esa variable se debe controlar y existen en ese sentido dos factores que vamos a trabajar, ¿verdad? Que es, uno es, bueno, la variable es uno, pero los dos factores son qué tamaño de muestra vamos a tomar y qué frecuencia. El tamaño de muestra se refiere a la cantidad de datos que vamos a sacar en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un muestreo, estoy fabricando tornillos y voy a medirles, qué sé yo, el diámetro de ese tornillo, entonces la máquina fabrica, por ejemplo, 1000 por hora, qué sé yo, entonces usted cada hora, esa sería la frecuencia, toma 10, ese sería el tamaño. Pero hay otras definiciones de muestra y tamaño, ¿verdad? De frecuencia y tamaño. Por ejemplo, cada 3 días en este caso sería con qué frecuencia. O por ejemplo, cada vez que se inicie el lote de producción o cada vez que se termine un lote de producción. Entonces la frecuencia en ese sentido puede variar. ¿Por qué se usan estos tipos de frecuencia en las organizaciones? Porque realmente en un proceso productivo que es a veces intermitente en el sentido de que a veces hago menos unidades, a veces hago más, entonces no se puede garantizar que siempre se haga la misma cantidad de unidades. Por lo tanto, muchas empresas y muchas industrias utilizan no solo una militar estándar, la veremos mucho más adelante, sino que utilizan el tema de la frecuencia definida con base a la cantidad de lotes realizados de esa unidad. Entonces, por ejemplo, si de los tornillos se hacen, digan ustedes, 5 lotes en el mes, pues a cada uno de ellos hay que muestrarlo. O sea, cada vez que el lote se termine o cada vez que el lote comience. O por ejemplo, cuando se haga el lote, cada 100 unidades, tome 5 unidades. O sea, el lote se hizo el primero, el 18, el 22, el 31 del mes. Entonces, en el primer lote, digamos, el primer día se hicieron, qué sé yo, 5000 unidades. Entonces, el muestreo dice, cuando comience el lote, en las primeras 100 tome 5 unidades y mídalas. En la unidad, cuando lleve 200, vuelva a medir 5, cuando lleve 300, etcétera. Y eso se repetiría hasta que termine el turno o que termine ese lote que puede durar unos días, no sabemos. Y el siguiente día, que creo que mencioné el 18 de ese mes, entonces se vuelve a hacer el mismo procedimiento de acuerdo al tamaño del lote que tengan. Esa es una forma. Otra forma de tamaño muestra puede ser por porcentaje, ¿no? Que también es muy usado en las organizaciones, a pesar de que se sale de la militar estándar, claro, y que hay unas fórmulas para calcular el tamaño muestra, ustedes las debieron ver en estadística. Entonces las personas dice, el de calidad dice, mire, tome el 20%. Entonces, por ejemplo, si son 100 piezas, tomarían 20. Si son 1000 piezas, tomarían 200. Entonces, esos criterios a veces que parece que son sacados como del aire, en realidad no lo son. Básicamente están basados en la intermitencia de los procesos, por un lado, y también están basados pues en el mismo tamaño del lote que se esté fabricando. No en todas las empresas se va a fabricar la misma cantidad de unidades siempre.
¿Qué empresas podemos encontrar con este tipo de procesos? Entonces, la que acabo de mencionar, metalmecánica, por ejemplo. Otro tipo de empresas sería, yo trabajo en algunas de ellas que son la parte de los plásticos. A veces vamos a suponer, la fábrica que produce las bolsas para el éxito. Esa vaina se fabrica por allá cada 3 meses. Las bolsas para el éxito de cierto tamaño se fabrican por allá cada 3 meses, se fabrica 1 tonelada. O no sé cuántas bolsas sean 1 millón de bolsas, 2 millones, no sé. Entonces, el muestreo se hace en esas fechas. Si ustedes establecen por error que todos los días se muestre, yo recomiendo que primero revisen el proceso productivo de la empresa, es decir, si en realidad todos los días se está fabricando esas unidades. La otra variable, entonces, bueno, ese es el tamaño y la frecuencia. Hablando del tamaño de la muestra, podemos decir, aparte del 20%, de 5 unidades de 10, lo importante del tamaño de muestra es que sea representativo, y eso usted también lo vio en estadística, donde usted hace un cálculo de acuerdo para 1000 personas, por ejemplo, vamos a tomar la edad de 1000 personas, entonces ¿cuántos debo tomar? Y hace después una distribución de frecuencias, etcétera. Estos son aspectos que debemos entender antes de comenzar a decir lo que yo voy a trabajar en el Excel, porque no solamente es colocar los números por colocarlos, sino más bien ubicarse en el proceso real de producción de una organización y aplicar el control de calidad. Ustedes me dirán, bueno, deme algunos ejemplos para qué tipos de controles montar. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es, si el proceso es constante, o sea, por ejemplo, hacen dulces y galletas, que eso se fabrican millones de unidades, o cerveza, en el caso de Bavaria, se fabrican millones de unidades al día, pues usted, el tamaño de la muestra va a ser diferente. Y obviamente la muestra también depende de las herramientas que se tengan. Por ejemplo, si en Bavaria todo es automatizado y tienen sensores, entonces las muestras de calidad ya bajan un poco porque los sensores van a garantizar mucha, digamos, precisión en cuanto a las lecturas, lo que hace que el factor humano para control de calidad se reduzca a hacer otro tipo de pruebas. En un proceso que no es tan mecanizado, tan automatizado, sí se requiere preferiblemente que de vez en cuando se tomen unas unidades y se hagan estas respectivas verificaciones. Vamos a ir colocando aquí algunas conclusiones en el Word, primero, para que ustedes las tengan en cuenta y no se nos vayan a olvidar. Entonces, en primer lugar, vamos aquí a escribir bien grande para que nos quede claro, ¿verdad? Entonces aquí, tener en cuenta para muestreo, ¿sí? Para muestrear o para realizar control de calidad, para realizar, me equivoqué, realizar control, como se llama la materia, estadístico de procesos. Primero, ahorita ya seguimos con los conceptos, pero esto es una introducción, el por qué estadístico, ¿verdad? Listo. Primero, procesos, vamos a colocar aquí así. Entonces, uno, hay que revisar el tipo de empresa y proceso, proceso. ¿Cómo podemos mirar o qué tipos de procesos hay? Esto lo ven en producción, en gestión de la producción, pero digamos, yo puedo aquí mencionar algunos procesos continuos, es decir, muchas unidades, por ejemplo, muchas unidades, millones, por ejemplo, Bavaria, muchas unidades como a poco costo, ¿sí? Poca variación, obviamente, por ejemplo, Bavaria, vamos a colocar aquí, para colocar Bavaria, creo que se escribe así, me perdonan. Listo. Procesos por lo que se llama proceso o discreto, también lo llaman discreto. Voy a colocar aquí discreto. Entonces, ¿qué tenemos? Su nombre lo indica, piezas más grandes, unidades más grandes, digamos, con alguna variación, con alguna variedad. A la variedad se refiere en cuanto al tipo de procesos. Entonces, ejemplo, una empresa que fabrique lavadoras, esa empresa seguramente también fabrica televisores, electrodomésticos en general.
Entonces son unidades más grandes con alguna variedad, el costo es más alto, vamos a colocar aquí costo más alto. Listo, variedad, ¿no? Aquí lo corrijamos, listo. ¿Qué ejemplos? Entonces, electrodomésticos, estamos diciendo, electrodomésticos, para que nos quede claro más o menos qué tipo de empresa. ¿Qué otro tipo de empresas podemos trabajar? Tipo taller, por ejemplo. Aquí son productos hasta desconocidos, son productos únicos, a veces, ¿no? Es decir, que no se van a repetir, son variables, hay mucha variedad, pero son pocos. Y en este tipo de control no se recomienda, digamos, hacer muestras así grandes porque, pues básicamente hay que controlar el producto único que se dice. No es que manden a hacer 2 sofás, por ejemplo. Entonces solo son 2 sofás. Entonces, ¿qué le va a controlar a esos 2? Pues les miro todo. Entonces normalmente se usa muestreo. Aquí, aclaro. Muestreo. El 100%. Es decir, que vamos a los 2 sofás los vamos a controlar en su totalidad. Y los de arriba sí podemos utilizar otro tipo de control. Y el tipo de proyecto, ¿no? Proyecto, que es donde es un producto único. Ese sí es un solo producto. Ejemplo, un barco, un avión. Esto también lo vemos en gestión de la producción. Para los que de pronto también están viendo conmigo gestión de la producción, entonces tenemos que el proyecto es único. Por ejemplo, un avión, un barco. Pero en ese tipo de productos el muestreo es total, o sea, se hace control total del proyecto. Es decir, usted no va a fabricar un barco, un avión, sin revisar todas las características de seguridad. Seguramente eso va a pasar, eso lo va a controlar de esa manera y por lo tanto es muy delicado trabajar en un proyecto. Conclusión de estos procesos que acabo de decir, ahí hay muchos ejemplos. En Bavaria también podemos tener pinturas, cosméticos, qué sé yo. Entonces, ¿dónde vamos a hacer control de calidad? ¿Dónde aplica? Donde no hay, ¿verdad? Donde no hay mucho automatización. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? El grado de automatización de una compañía o de un proceso, más bien, es inversamente proporcional al control, ¿cierto? Estadístico, por ejemplo acá, estadístico de procesos que se debe aplicar. Y lo explico. Cuando usted tiene una compañía como Bavaria que tiene una línea de embotellado, la misma máquina le lava las botellas, le verifica si hay algún elemento extraño dentro de la botella, si hay suciedad. De hecho, si está con un defecto, la máquina la separa y se puede hasta romper de una vez. La misma máquina la puede romper en algunos casos. Entonces, el proceso de control de calidad se reduce, o sea, el control estadístico se reduce. Sí, usted va a hacer alguna vez control estadístico, pero se reduce porque la automatización hace casi que todo el proceso de controlar y evitar que se pase algún defecto. Entre menos unidades se hacen y hay más variación en el proceso productivo, digamos máquinas que están separadas, etcétera, que toca mucha manipulación, entonces en esos casos comienza a aumentar el control de calidad, ¿sí? O sea, un proceso que se hace manual, por ejemplo, qué sé yo, vamos a hablar de un proceso supongamos, ¿no? Que es de empacar dulces, de manera manual, que somos una línea con operarias empacando dulcecitos. Pues ese proceso hay que hacerle control de calidad porque de pronto a una persona, de hecho porque es manual, le quedó mal empacado, el dulce estaba con algún defecto, roto, a veces que salen, ¿cierto? Y lo empacaron así. Entonces ese tipo de control es más, digamos, intenso en los procesos que menos automatización tienen. Entonces, mi consejo antes de implementar cualquier cosa de estas es realizar, conocer el proceso, qué tipo de proceso es, ubicar el tipo de empresa y en ese sentido comenzar a mirar y a planear qué grado de automatización tiene para mirar
Otra cosa importante que ustedes deben tener en cuenta cuando van a implementar un sistema de control estadístico de proceso, y eso vamos a sacarle un tempito para verlo con más detalle, lo voy a mencionar aquí, es la calibración, digamos, y el control de los instrumentos de medición. Ese es un aspecto muy importante porque no podemos dar una medida buena con instrumentos malos, simplemente no se puede. O no podemos dar una medida certificada con instrumentos que no lo estén. Vamos a después a dedicarnos un poquito a eso, seguramente después de este tema que estamos viendo hoy. Por supuesto hay otros aspectos muy importantes, por ejemplo la escolaridad de los supervisores, operarios de calidad, ¿sí? Que van a, de calidad, o sea, los que van a hacer el muestreo, si saben algo de los conceptos estadísticos. De hecho, en un texto que ustedes ya tienen, mencionan que todos, en una parte de ese texto mencionan que todos los empleados de la compañía deberían conocer los conceptos básicos de calidad, que es lo que estamos explicando en este momento. Todos los empleados, es decir que eso implica que el control estadístico de procesos o de calidad está arraigado en toda la organización y todo el mundo entiende que es un promedio, que es una media, que es una desviación. Ese tipo de cosas es muy importante entenderlas para poder establecer, digamos, unos lineamientos de control, y que los datos que salgan realmente sean los más adecuados, los correctos, y que uno pueda tomar decisiones con esos datos. Entonces estos son algunos de los aspectos, ¿no?, que se deben tener en cuenta para comenzar a realizar el control estadístico de procesos. Vamos a comenzar entonces ahora sí a recordar en nuestro Excel algunos conceptos estadísticos que ustedes vieron en otras materias aplicados a lo que estamos viendo. Para ello voy a usar aquí entonces el Excel que les decía. Vamos a agrandar un poquito acá. Agrandamos un poquito acá nuestro Excel. Y vamos a comenzar con el promedio, ¿verdad? Que es el que uno más conoce, promedio. Entonces, ¿el promedio qué es? Supongamos que estamos haciendo lo que les decía, unas tuercas, unos tornillos, qué sé yo, un pasador en una fábrica de este tipo, metalmecánica, y entonces los tornillos tienen un diámetro, esos tornillos tienen un diámetro. Entonces, ¿qué sucede? Antes de colocar el diámetro hay que tener en cuenta que por norma existe, y ya lo hemos mencionado que para todo existe norma, existe una variación. Por ejemplo, si el tornillo tiene 20 milímetros de espesor o de diámetro, se supone que hay una variación que se permite en todo proceso, porque no todos los procesos son exactos. Y después vamos a ver por qué. Quiere decir que el tornillo puede medir 19,99, vamos a poner ese ejemplo, o puede medir 20,0102, y aún así estar dentro de los criterios que el cliente nos va a aceptar. En ese sentido, vamos entonces a colocar una muestra, suponiendo que es una empresa de tornillos, vamos a colocar aquí empresa fabricante de tornillos, vamos a colocarla aquí para que nos quede como el ejemplo, ¿cierto? Ejemplo, empresa que fabrica tornillos de diámetro, diámetro, recordad que el símbolo de diámetro no lo tengo aquí, pero ahorita lo colocamos, de diámetro 10 milímetros, ¿sí? Y también es importante mencionar lo que les decía, la tolerancia, cuya tolerancia después establecemos también la definición de tolerancia, cuya tolerancia es de más o menos, ¿sí? Vamos a colocar aquí más y la palabra o menos, vamos a colocarla aquí para que siempre, la mayoría de las tolerancias son así, más o menos 0.001, ¿sí? Es decir, entre paréntesis, una milésima de milímetro. Se lee la palabra de una vez así, de una vez estamos explicando
cómo se lee de manera correcta este valor. Bueno, entonces tenemos ejemplo, una empresa fabrica tornillos de diámetro 10 milímetros cuya tolerancia es de más o menos, símbolo de más o símbolo menos, 0.01. Entre paréntesis aquí coloqué una milésima de milímetro. Si ustedes analizan, si dicen más o menos, quiere decir que el tornillo puede medir. Es decir, aquí vamos a colocar aquí abajo, ¿verdad? Entonces, según este concepto, entonces el tornillo o el diámetro puede medir 9, ¿sí? 9.999 hasta, o sea, va variando, ¿verdad? Hasta 10.001 milímetros, por supuesto. Estamos trabajando con las medidas. Es decir, en ese rango se va a presentar la medida de nuestros tornillos. Ahí es que estamos explicando bien. Y estoy diciendo otra palabra clave que se llama rango. Ahorita lo explicaremos, ya que ya están analizando en qué consiste el rango. Entonces, según la especificación que estamos trabajando ahí, esa va a ser lo que el cliente puede sacar o le podemos entregar al cliente. Entonces vamos a suponer para nuestro caso que vamos a sacar una muestra de 20 unidades, podemos hacerlo con más, pero yo voy a hacerlo con 20 unidades. Entonces yo utilizo acá, ustedes lo pueden hacer manual, pero yo lo utilizo más aleatorio, es un poco Excel, aleatorio.entre, ¿verdad? Vamos a colocar entre la medida, un gran empleado 999, ¿sí? 49 en este caso, punto y coma, 10, 1, 2, 1, fíjense que es la misma, y eso lo voy a dividir entre 1000, para que me dé un valor cualquiera entre esos dos ítems que están ahí. Entonces el primer dato me da 9,99. Si yo copio eso, voy a copiarlo 20 veces para recordar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 al 26, ¿verdad? Para no enredarnos tanto. Aquí creo que hay 21 datos. Vamos a eliminar el último. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos los datos. ¿Qué vamos a hacer? Que cuando no tiene decimales, o sea, la medida es exacta, pues es simplemente lo que hace es sesgarse y no me muestra números diferentes de los que estamos trabajando. Vamos a colocar aquí un poquito diferente, a ver más decimales. Bueno, entonces analizando los datos, observen lo que pasó. Aquí entonces tenemos 999 sería 10, y el siguiente sería 10.001, ¿verdad? Para mejorar un poquito, digamos, suponiendo que hay una incertidumbre que no conocemos, que también es otro término que vamos a ver, que no conocemos qué pasa después de la medida 999 o después del 100.001, en este caso el 10.001. Entonces lo que vamos a hacer es agregar unos ceros acá, a ver si nos funciona. Vamos a agregar 1 y 2 ceros, y vamos a agregar 1 y 2 ceros, y vamos a agregar aquí 1 y 2 ceros. A ver qué sucede. Y aumentemos acá. Listo, eso es lo que queríamos. Observen que de todas maneras estoy manteniendo lo que dijimos, pero no se nos va a salir el rango, porque por ejemplo este valor 10,00098 pues es menor a 10,001. Lo que pasa es que le coloqué dos ceros después del 1, es decir, sería 10 milésima, 10.000 y 100 milésimas. Entonces estoy trabajando con 100 milésimas en este caso. Pero los valores nunca son ni menores a este ni mayores a este. Como ustedes pueden ver. Esto lo hago es con el fin de que haya una variación que se pueda observar en el proceso que estamos montando.
Entonces estamos sacando el promedio, con eso vamos a trabajar todo, entonces vamos a trabajar el promedio primero. Entonces, ¿cuál es el promedio? Recordad que el promedio es igual a la suma, ¿cierto? Vamos a sumar todos estos, ustedes lo pueden hacer a mano, en el ejercicio que dejemos la suma dividido el número de datos, que en este caso son 20. ¿Listo? Y el promedio nos da 10,002. Vamos a hacerlo con la fórmula de Excel. Voy a colocar aquí un colorcito en amarillo para entender de dónde salió eso. Y me provoca moverlo aquí a la derecha para que ustedes tengan más claro los datos. Vamos a cambiar aquí los datos. Correcto. Y el promedio lo dejamos aquí. Vamos a mover estos datos a la derecha para que entendamos qué es lo que sucede. Vamos por aquí a este lado. Perfecto. Entonces apreciados estudiantes, tenemos los datos honestos, el promedio en este momento, como lo estoy dando con el aleatorio, se pasa ahí. Bien, ¿cómo se hace también con Excel? Si usted quiere más promedio, recordar eso, el promedio, obviamente son estos aquí, debe dar lo mismo que calculando. Entonces, en el primer caso, en el amarillo es un promedio tipo manual, que es el que recomiendo que siempre se acuerden. Y en el segundo, si usted está manejando Excel, pues es con la fórmula de promedio, que dicen ustedes que es igual. Si yo presiono la F9 en este caso, o simplemente le doy guardar acá, que vamos a irlo guardando a propósito, ¿cierto? El valor va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque los datos son aleatorios, ¿sí? Entonces él va cambiando en la medida que yo voy guardando los datos. Para continuar con nuestro análisis de datos, lo que vamos a hacer es copiar y pegar como valores estos que están acá, con el fin de que no se nos muevan ya. Y hacemos algunas comparaciones. Entonces, vamos a control C y pegar, pegado especial, valores. Listo. Y de esta manera pues ya no se nos van a mover los datos allí. Este es el promedio, entonces ya dijimos, calculado de la manera que les mostré anteriormente. Bien, entonces, listos, la primera parte. Vamos a sacar otro importante dato que se usa mucho en estadística, en control de calidad, para facilitar, en algunas ocasiones, facilita el cálculo o construir una carta de control o alguna de estas formas. Cuando no tenemos una calculadora a la mano, cuando el operario simplemente con ver puede detectar, se llama la mediana. Entonces la mediana sería el dato en una serie de datos ordenados y par sería el dato intermedio. Vamos a primero ordenar estos datos de menor a mayor. Vamos a ordenarlos para que a ustedes les quede claro. Entonces ordenamos acá, datos, ordenar. No vamos a ampliar la selección, continuar la actual, listo. Y vamos a decirle que ordene de menor a mayor, como está ahí en el Excel, aceptar. Entonces primero queda este y llega hasta este valor, como ustedes pueden ver. ¿Listo? Fíjense que no llegó hasta el límite que habíamos puesto, pero pues es el aleatorio que vimos. No vamos a sesgarnos. Entonces tenemos cuántos datos. Aquí tenemos, vamos a colocar aquí número, ¿verdad? Para que nos quede claro el número. Vamos a colocar aquí 1, 2, etcétera. Ya los terminamos la serie, bajamos hasta el número 20. Hay 20 datos. Yo quito acá los decimales para no confundirnos. Simplemente este es el tamaño, el número de la muestra. Entonces hay 20 datos. Quiere decir que el dato que es promedio sería el de la mitad. En una serie par sería el que está entre 10 y 11. ¿Por qué? Porque de aquí para arriba hay 10. Correcto, vamos a contar aquí en la parte de abajo del recuento, dice 10 o hasta acá dice 10, y de aquí para abajo también hay 10. Entonces, como eso está en la mitad, ¿cierto? La mediana manualmente, ¿cómo se calcularía? Mediana, vamos a hacerlo primero manual, más sumamos este, que es el dato número 10, más el dato número 11, ¿sí? Porque es una serie par de datos. Y eso lo vamos a dividir, no olvidar el paréntesis, lo vamos a dividir en 2, ¿sí? Que es el promedio del centro de los dos datos, digamos. Lo vamos a dividir en 2. Y entonces me da 10.0003. Observen acá que entre este y este, el promedio es este y esa es la mediana. Es el dato que está en la mitad en una serie par de datos. Vamos a hacerlo también con Excel como estamos trabajando, mediana, ¿verdad? Para que nos quede claro acá. En Excel también lo vamos a hacer. Y así todos estamos de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a verlo aquí con mediana. Él tiene la función, depende si es en inglés o en español. Usted puede escribir, pero usted puede escribir aquí mediana.
abre el paréntesis y vamos a marcar los 20 datos que estamos trabajando y cerramos. Y él me va a calcular exactamente lo mismo. Recuerden que estoy haciéndolo con lo que Excel me da como fórmula y también lo estoy haciendo de forma manual. Digamos manual en el sentido que yo meto la fórmula, ¿verdad? En un proceso que usted haga manual, lo puede hacer en un cuaderno, qué sé yo, lo puede hacer de esta manera. Entonces ya tenemos dos indicadores ahí. Vamos a correr este aquí a un ladito para irlo, que no se nos vaya a alargar tanto el tema hacia abajo. Bien, entonces, ¿cuál otro tema es importante en la mediana? Si yo tengo una serie impar de datos, vamos a suponer, ¿cierto? Esto solo lo voy a hacer temporalmente. Yo voy a marcarlos hasta el número 15, digamos, pero esto es temporalmente, como les digo, porque voy a seguir trabajando con esos datos. Entonces, como hay 15 datos, yo tomo el dato de la mitad, ¿correcto? En esta serie impar de datos, vamos a tomar, aquí hay 15, sería el número, hasta aquí habría 7, ¿cierto? Y de aquí a acá hay 7, pero nos queda este 8 y la mediana sería este. Vamos a hacerlo también con el Excel, vamos a hacerlo mediana, abro paréntesis y marcamos esto, cerrando, y fíjense que nos da exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque es una serie impar de datos, ¿sí? Se toma el dato de la mitad. La condición es que los datos deben estar ordenados, en este caso de menor a mayor. Bien, vamos a volver a donde estábamos, pero ya creo que quedó claro cómo se hace cuando es impar la serie. ¿Qué más? ¿Qué otro indicador vamos a tener acá para tener en cuenta muy bien? Vamos a tener también uno que se llama la moda. Correcto, vamos a colocar aquí, vamos a copiar este pedacito. A ver, control V, dejémoslo aquí y ya cambiamos a la palabra moda y vamos a hacerla, pues nos toca hacerla manual. En este caso, vamos a mirar cuántas veces se repite un dato. Aquí no se repite, no se repite, no se repite, no se repite, parece que no se repite ninguno. Pero fíjense que este sí se repite, el 31 se repite 2 veces. ¿Listos? 60, 61, 77. Bien, entonces aquí lo que vemos es que el dato que más se repite es el 31. Entonces en ese caso, mi moda sería el dato que más se repite. En este caso yo voy a copiarlo simplemente. Vamos a copiarlo simplemente de acá. Obviamente el Excel nos ayuda mucho porque cuando tenemos cientos de datos, ¿sí? Por supuesto usted no se va a poner a buscar cuáles se repiten como yo acabo de hacerlo y a ordenarlo, etcétera. Usted básicamente va a poder calcular la mediana o todas las cosas sin necesidad de ordenar los datos, ¿sí? Yo lo ordené para hacerlo de manera manual, les recuerdo. Pero como lo estamos haciendo manual y para que usted me entienda, entonces lo hice así. Ahora vamos a hacerlo con el Excel. Más lo mismo moda, vamos a escribir moda, abrimos y buscamos acá, marcamos el mismo rango de datos. Al marcar el mismo rango de datos nos debe dar exactamente el mismo número, porque ese número se repite, hay 2 nomás, pero es el que más se repite. Si se hubiera 3 veces también saldría el mismo. Ese sería la moda, la mediana y el promedio. Aquí ya estamos identificando entonces algunos datos importantes de una serie de 20 datos. Muy bien, tenemos entonces el tema de la moda. Vamos ahora a mirar otro, que es el rango. Puede ser el rango, entonces es el mayor dato. Fíjense que yo hablé de la palabra rango aquí. En este yo dije el rango, la palabra rango, cuando estaba explicando que el diámetro está entre 9,999 y 10,001 y hablé de usé la palabra rango. Entonces el rango es de una serie de datos es el mayor valor menos el menor valor. Vamos a hacer aquí el rango. No hay en Excel una fórmula para rango, pero lo podemos hacer de una manera para que ustedes me entiendan. Vamos a colocarlo por aquí. Coloco la palabra rango. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a hacer manualmente primero como he hecho los otros. Entonces busco el mayor dato, que sería este, ¿verdad? Que es 10,00098. Y le resto el primer dato, que es 9,99915. ¿Listo? Le restamos de esta manera. Y el rango nos va a dar 0,00183. Vamos a hacerlo ahora con Excel, pero para ello vamos a utilizar 2 fórmulas. Una que se llama máximo y otra que se llama mínimo. Entonces, como dijimos que es el máximo dato menos el mínimo dato de una serie de datos, entonces simplemente lo que hacemos es máximo y marcamos todos los datos.
Entonces me va a detectar el valor más grande menos el mínimo. Vamos a escribir mínimo, y marcamos la misma serie de datos. Y entonces vamos a encontrar el mismo valor como ustedes pueden ver. Repito algo importante en el Excel, y es que si usted pretende trabajar en una compañía y no sabe manejar Excel, de pronto no lo había dicho, más bien lo estoy repitiendo sino explicando, entonces a usted se le va a complicar un poquito la vida, porque con el Excel es que usted va a poder trabajar una gran cantidad de datos de manera rápida. Yo lo estoy haciendo de manera manual, pero en la vida real usted no lo va a hacer de manera manual, usted lo va a hacer de manera automatizada, es decir, usted va a formular hojas, formular diferentes tablas de datos para poder determinar esto que yo estoy explicando aquí. Muy bien, entonces fíjense que lo he hecho de manera manual y de manera automática con funciones de Excel. Esos son algunos de los que tenemos acá. ¿Qué otro dato es importante? Entonces vamos a trabajar con otro dato. Voy a colocarlo aquí ya abajito, aquí debajo de este. Vamos a ir colocando todo. Control C y peguémoslo por acá. Vamos a la desviación, ¿no? Desviación. Y lo conocen como estándar. Desviación estándar. Vamos aquí a ajustar el texto para que nos quede completica. Borremos aquí. Bien, la desviación estándar es compleja hacerla de manera manual, porque toca sacar básicamente todos los datos y sacar el promedio, digamos, es como lo voy a explicar. Sacamos todos los datos, sacamos el promedio, que ya lo tenemos ahí arriba, y a cada uno de esos datos le restamos la diferencia de ese promedio, ¿cierto? Y al restarla así, esa diferencia la promediamos, esa es la desviación estándar, entonces es un poquito compleja. La desviación estándar entonces es un poquito compleja, por lo tanto voy a utilizar la formulación de Excel como les venía yo diciendo. En este caso sí me voy a ahorrar el trabajo de hacerlo manual. Bien, entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Hay varias desviaciones. Entonces ustedes escriben aquí desves, ¿cierto? Desvesta. Entonces aquí ustedes van leyendo. Por ejemplo, aquí en esta que es desvesta, calcula la desviación estándar de una muestra, incluidos valores lógicos y de texto. En este caso nos interesa la desviación estándar de una muestra. Y hay una que dice desvet sin A. Fíjense que usted está sin la A, no sé si, espero que alcancen a ver en este video. Yo la describo desvesta y desvets sin la letra A. Y la desvets es simplemente un tema de compatibilidad con el Excel, ¿sí? La letra P es la parte de la población. Vamos a hacer una diferencia entre esto. La población sería el total de todas las muestras, y la desvesta sería simplemente para una muestra, en este caso que son 20 unidades. Para esta ocasión vamos a usar la desviación estándar de una muestra, que es para las 20 unidades. Entonces le damos clic ahí, desvesta. Vamos a escribir desvesta, ¿cierto? Abrimos el paréntesis y marcamos los datos. Marcamos todos los datos. Y vamos a tener aquí que la desviación estándar es 0.0005 o 50, como quieran leerlo. Es otro concepto. Esta desviación estándar es de las más usadas, de lo que vamos a usar más en el curso de control de calidad cuando veamos la parte de análisis de los datos, porque ella es la que nos dice qué tan alejados estamos del promedio de una muestra de datos. En el caso de qué tan alejados estamos del 10.000006. En ese caso, la desviación estándar sería ese dato que tenemos ahí. Bien, otro concepto, vamos a ir sumando. Entonces está la tolerancia. Repetimos la tolerancia. Ya había mencionado también la parte de tolerancia. Ya les explico. La tolerancia, entonces, cuando yo dije aquí arriba que los tornillos tienen una tolerancia de más o menos 0.01, ¿a qué se refiere eso? ¿Cómo se calcula la tolerancia? Bien, la tolerancia no la vamos a calcular con los datos que están aquí, sino más bien son las especificaciones que el cliente nos pide o que nosotros como proveedores vamos a poder fabricar. Nuestra empresa, dice acá, fabrica los tornillos de 10 milímetros más o menos 0.001. La tolerancia es ese más menos ese menos. ¿Qué quiere decir? Que la tolerancia está dada, vamos a escribir acá, vamos a escribir la fórmula porque esa sí no está en el Excel.
es el límite superior de especificación. Vamos a colocar aquí la palabra límite, ¿verdad? Para que ustedes no se les olvide, límite superior de especificación, ¿correcto? Menos, en ese caso, menos el límite, menos, vamos a colocar aquí límite inferior de especificación, ¿verdad? Que es igual al límite inferior de especificación. Perfecto. Esa es la tolerancia, límite superior de especificación menos límite inferior de especificación. Ahora, ¿cuál es el límite inferior superior de especificación en nuestro modelo? Pues entonces el límite superior de especificación, vamos a escribirlo aquí, límite superior de especificación sería igual a 10.0001, según lo que nosotros vimos. Verifiquemos aquí arriba, por favor. Correcto. Y el límite inferior, que está acá, voy a colocar aquí una coma, y el límite inferior de especificación, y una vez estamos definiendo otro concepto que son esos límites. Límite inferior de especificación sería igual a 9.1234, si no estoy mal. Vamos a verificar, y si son 3 pues lo corregimos, no hay problema, son 3 nomás, no hay ningún problema. ¿Listos? Ese sería nuestra formulación para tenerlo en cuenta. Total aquí, compañeros, es lo siguiente. Entonces, en este caso, la tolerancia, porque estaría dada, yo la voy a escribir aquí otra vez, no importa. Estaría dada por 10.0001, son 3 ceros, menos 9.999. Vamos a verificar si son 3 ceros arriba. A ver si estoy equivocado. No, son 2 ceros. Aquí estamos a corregir, no hay problema. Para que ustedes lo quede claro, simplemente corregimos aquí 2 ceros, correcto. Y aquí nos dé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tolerancia es 0.002. O, ya les voy a escribir aquí cómo se lee para que todos entendamos el tema. Serían 2 milésimas, fíjense, milésimas de milímetro. Esa sería la tolerancia. ¿De dónde sale el tema de milésimas, centésimas? Pues las unidades enteras están antes del punto. Después siguen décimas, después siguen centésimas y después siguen milésimas. Pero como estamos hablando de milímetros, serían 2 milésimas de milímetros. Esa sería la tolerancia. Ya explicamos todo. Ya hablamos también de los límites. Fíjense ustedes ahí, ya hemos repasado algunos conceptos: moda, mediana, promedio, rango, desviación estándar. Y en este caso la tolerancia. Hasta ahí pues vamos avanzando en nuestros conceptos. ¿Qué otra cosa es importante? De pronto esta última de pronto no sé si la habían visto en el control estadístico, perdón. La traigo aquí porque el tema es que ustedes pues deben manejarla en esta materia. Y fíjense la practicidad del tema, y es cuando yo conozco las tolerancias, que ya sabemos cuáles son, o sea, con los dos valores que tengo aquí, cuál es el límite superior, cuál es el límite inferior, hago la diferencia. Yo puedo saber si los datos que están acá, que fueron la muestra que tomamos, digamos, esa muestra, pues esos datos están cumpliendo o no están cumpliendo las especificaciones del cliente. Para el caso que estamos viendo, sí los están cumpliendo todos, porque no hay datos menores que ni siquiera iguales al 9.999, ni tampoco hay datos superiores a 10.001. No hay esos datos y todos están dentro del rango que acabamos de hacer. Obviamente es porque yo a propósito, cuando formulé, lo hice así, pero en la vida real, no todas las veces pasa eso, sino que esos datos se pueden a veces salir de esos límites y es importante determinarlos. Bien. Esos son digamos, los principales. Pero hablando de los límites de especificación, también aparecen otros límites y son los que yo como fabricante pues tengo por naturaleza, los límites del proceso. Vamos a hablar de esos de una vez. Límites del proceso. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tratarlos, digamos, de una manera muy sencilla, y es
los límites que nuestro proceso da por naturaleza, ¿sí? Vamos a definirlos aquí. Como límites, o dejémoslo así con un igual, más bien, límites que el proceso da por naturaleza. Y cuando se refiere a dar por naturaleza, ¿a qué tiene que ver con eso? Que es lo que la máquina nos da, lo que el material que estamos metiéndole a la máquina nos da, lo que el operario que utilizó la máquina con todas esas variables da. Porque a veces no corresponde lo que el cliente nos pide, o suponemos según la norma que vimos arriba, sino que los valores pueden ser otros, ¿sí? Los valores de esos límites. No vamos a ver ahorita cómo se calculan esos límites, solo voy a mencionarlos. Entonces, los límites del proceso, ¿cuáles son? Está por un lado el límite superior de control, vamos a colocar aquí la palabra, límite superior de control, ¿sí? Que sería, esto es igual al valor máximo, ¿cierto? Máximo, no confundir con el máximo de los datos, sino con el valor máximo que el proceso alcanza. Ya decimos también las características que deben tener, pero por lo menos mientras tanto dejemos eso. Y el límite inferior de control, ¿qué sería? Vamos a colocarlo aquí, límite, la palabra límite, inferior de control, que sería el valor mínimo que el proceso alcanza. ¿Listo? Estos serían otras definiciones que no son tanto en este momento una fórmula matemática, a pesar de que sí la hay, no la vamos a ver todavía, la calcularemos más adelante, pero de una vez estoy introduciéndoles en los límites que debe tener el proceso. ¿Qué características deben tener estos límites del proceso? La principal característica que debería ser, vamos a colocarlas aquí, los límites que se llaman límites de control deberían, ojo la palabra deberían, porque si es así, ya está usted cumpliendo automáticamente. Los límites de control deberían estar contenidos dentro de los límites de especificación. No olvidar por favor ese concepto de aquí en adelante. Los límites de control deberían estar contenidos dentro de los límites de especificación. Entonces este tema es muy importante porque si los límites de control están por fuera, ya tenemos problema. No vamos ahorita a entrar, como les digo, a calcularlos. Yo estaba tratando de recordar unos conceptos básicos de estadística, pero como ustedes ven, una cosa me llevó a la tolerancia, que seguramente no lo han visto, y me lleva a los límites del proceso y me lleva a los límites de especificación. Entonces de una vez los vamos metiendo ahí. ¿Qué otra cosa vamos a tener que tener en cuenta cuando estamos haciendo la medición? Habíamos hablado algo de los instrumentos que deben estar calibrados, pero el instrumento con el que yo medí esto, observen ustedes, yo medí esto acá, ¿sí? El instrumento, esos datos me dicen algo del instrumento, y es que mi instrumento al medirlo me pudo haber determinado 1, 2, 3, 4 y 5 décimas después del punto, o sea sería décima, centésima, milésima, 10 milésima y 100 milésima. Quiere decir que nuestro instrumento es capaz de leer una 100 milésima de milímetro, porque si no, estos datos no hubieran salido. Obviamente el proceso que yo estoy colocando, no hay un instrumento que mida esto, de pronto un microscopio electrónico sí, pero un instrumento común no lo hace. Entonces yo estoy colocando este dato aquí para ejemplo, y estoy tratando de identificar cuál es la precisión del instrumento. Entonces hablemos de eso. ¿Cuál es la precisión del instrumento? Vamos a colocarlo por acá en este lado. Precisión del instrumento. Muy bien. Entonces, inicio, vamos a colocar aquí mayúscula, precisión del instrumento. ¿Qué es eso? ¿Cómo se define? La mínima unidad
que el instrumento de medición puede leerla, ¿sí? O la unidad que puede ser la mínima unidad, la más pequeña que puede ser interpretada en un instrumento de medición. Esa sería la definición de lo que es la precisión de un instrumento. En el ejemplo, ¿cierto? En el ejemplo, la precisión es de 0. Y dijimos que era tal vez una millonesa, 1, 2, 3, 4, 5, 1, ya verifico otra vez, por favor. Miremos cuántos decimales tiene. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos 1, listo. Esa sería la precisión del instrumento. ¿Cómo se lee entonces? Entonces sería una, dijimos, vamos a hacerla aquí con el mouse. Esta es la unidad, primer 0, después viene el punto, sería décima, centésima, milésima, 10 milésima y 100 milésima. Una 100 milésima de milímetro. En el ejemplo que estamos viendo. ¿Qué otra cosa es importante hablar de la precisión del instrumento? Hay instrumentos que saltan de 2 en 2, o sea, que no pueden medir 0, por ejemplo, estos valores están aquí que terminan en impar, ¿sí? Sino que miden los pares, por ejemplo, 60, por ejemplo, 6, usted puede apreciar el 10, los que terminan en par 2, esto los puede leer, pero usted no puede apreciar los que terminan en 1, 7, 9, 3, no se pueden apreciar, porque la precisión del instrumento sería diferente, sería 0.0000 y aquí un 2. En ese caso serían 2 100 milésimas de milímetro, salta de 2 en 2. Para el caso del ejemplo que estamos trabajando, como se aprecian que terminan en impares, no hay ningún problema porque la unidad sería una 100 milésima de milímetro. Tener en cuenta esto, que es un concepto muy importante. Muy bien, apreciados estudiantes, entonces con esto nos hemos introducido en el tema de los datos básicos digamos que vamos a tener en cuenta para el análisis de los datos que se van a generar, no en el curso, sino más bien en las empresas, ¿sí? En las empresas esto usted tiene que saberlo. Si lo había escuchado, pues refuerce. Si no lo había escuchado, pues es un tema nuevo para usted y por favor téngalo en cuenta porque en esto sí se usa en la industria, o sea, son conceptos que sí se usan en la industria y seguramente si usted los domina pues puede manejar e implementar estos datos como los decíamos en la introducción de la materia, puede implementar estas herramientas que en algunos casos están limitadas por el desconocimiento de los supervisores, de los directores de calidad, no los dominan, pero usted pues esperamos que sí los domine.